Bueno, hoy vamos en el video 23 del curso Vital de Programación Neurolingüística y hoy vamos a hacer una temática que se llama rapport para que vean cómo se hace la comunicación con el inconsciente de otra persona. Porque lo que más me interesa es comunicarme con el inconsciente, no con el consciente. Y claro que esta técnica, aunque es muy sencilla, pues requiere un aprendizaje, pues nada más igual que todas las técnicas que hemos visto. No tiene mayor ciencia, pero sí se requiere un poquito de aprendizaje. Voy a empezar platicándoles un poco de dónde viene el concepto de rapport, porque es un concepto muy antiguo. En términos de psicología clásica, rapport es crear unas condiciones que faciliten la comunicación. Como por ejemplo, los colores con los que pintan los consultorios, que no sean colores agresivos, que sean colores gentiles, claros. A ver, otra cosa es no pongas un escritorio entre la persona, o sea, entre tú como profesional y tu cliente, o sea, no coloques un escritorio ahí en medio. Y si está, por ejemplo, un escritorio, entonces como salirte un poquito. Y, por ejemplo, si están, o sea, no quedar frente a frente, sino de pronto, o sea, las dos sillas, entonces salir como un poquito. Porque es que el escritorio forma como una barrera de comunicación. Otra cosa que se puede evitar mucho es señalar. O sea, tú, o sea, señalar con el dedo. Porque si señalas con el dedo, pues es acusativo. En fin, hay muchas de las condiciones de comunicación que se pueden dar entre personas. Entonces, como lo es, por ejemplo, el escritorio, como es los colores, las figuras que tienes ahí. Por ejemplo, te dicen si es, una persona y yo creo que ustedes lo han visto con algunos especialistas, por ejemplo, un oncólogo. Llega el paciente y tiene un tumor. Y entonces va con el oncólogo y el oncólogo pues tiene ahí una figura como de un tumor.
y ahí se ve la piel y el tumor. No sé si me estoy dando a entender. Eso es malo porque estamos mandando un mensaje ya negativo, y eso es muy mal rapport, porque estamos mandando un mensaje fatal. Si tú, por ejemplo, tienes un problema en una muela y vas con un dentista que tiene ahí una foto de una muela, de cómo se destroza la muela, de cómo se afecta la muela, caries, etcétera, etcétera. Entonces, si tiene problemas igualmente un dermatólogo, donde van los pacientes, y entonces de pronto tiene ahí imágenes de, de la piel, o sea, es rapport no agradable, no, en lugar de beneficiarnos, lo que hace es que deja mensajes muy negativos. Entonces, eso sería un mal rapport, porque está manejando una comunicación que pues está generando miedo. Hay imágenes médicas donde se ven las fotos de las manos con la piel despedazada. Entonces imagínate que el dermatólogo diga, miren, esta es una foto de lo malo, de lo que le está pasando. O de pronto tú estás afuera con un problema pequeño de piel y está viendo eso, ¿qué cree que te pasa? O sea, empiezas a pensar que tú seguramente vas a tener esos problemas. Lo mismo vas con un cardiólogo y tiene ahí como que, o sea, cómo queda el corazón después de un infarto. Y, o sea, entonces no pongas esas imágenes. ¿Cómo sería un buen rapport? Por ejemplo, para un oncólogo, una persona que trabaja tumores, es decir, ya les dije que es un mal rapport. O sea, que es tener dibujos, gráficos sobre tumores. Entonces, ¿qué sería un buen rapport? Pues una piel sana, en el caso de un dermatólogo. Entonces, ejemplo, si eres oncólogo, es decir, cancerólogo, para que me entiendas, el hombre que está haciendo el ejercicio, o sea, puedes colocar, por ejemplo, una afiche de Lance Armstrong, o sea, el ciclista que tuvo cáncer y se curó, o futbolistas que han pasado, que les han detectado cáncer y lo operan y también se curó. Entonces, eso es muy positivo porque,
pues el cliente va a llegar y va a ver esas imágenes y entonces le va a decir, doctor, por ejemplo, si tiene una imagen de un futbolista, entonces, doctor, ¿usted le gusta el fútbol? Bueno, sí, me gusta. Pero ¿sabes por qué tengo la foto de esa persona? Porque esa persona se curó un cáncer. Y la persona dice, wow, ¿y usted lo curó? No, no lo curé yo, pero es un buen ejemplo de una persona que se curó un cáncer. Un deportista que tenía lo del SIDA. Entonces, fíjate, mira, ya este hombre está sano. Se le detectó el problema y ahora está sano. Hay muchas personas que sirven de ejemplo. O sea, se curaron de cáncer en senos, en la piel, estómago. Entonces, obviamente, ese es un buen ejemplo de una persona que superó el problema. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes entonces pueden ver que ahí hay un buen rapport, porque la gente, pues ahí cuando está en espera, y es más, le pueden poner debajo de la imagen un letrero. O sea, este hombre se curó X enfermedad. Y así. Y eso es muy bueno para alguien que está esperando pues en el consultorio de un oncólogo. Sí, captaron toda la idea más o menos. Durante años entonces la psicología manejaba que el rapport era crear condiciones ambientales para que la persona que pues está ahí pues maneje adecuadamente el entorno, se sienta arropado, se sienta bien, se sienta a gusto. Fíjense que en francés la palabra rapport significa pareja, o sea, como que tiene pareja, o sea, tu pareja es rapport. ¿Qué más puedo platicarles como preámbulo? Ya se dan cuenta, entonces, que si voy a platicar con alguna persona o con algunas personas, debo de cuidar no tener esas barreras, no tener esos límites, no crear condiciones que le parezcan a la persona agresivas o negativas, sino crear condiciones que puedan ser positivas, más o menos en o sea, en el entorno. Cuando John Grinder y Vander conocieron esto, descubren que el que más había aprendido esto era el doctor Milton Erickson. Milton Erickson a los 8 años sufre un ataque de polio, o sea, la poliomielitis. Pero una poliomielitis
mielitis paralizante. O sea, se queda totalmente incapacitado para caminar. Milton Edison, pues vivía efectivamente en una granja y estando ahí, pues su mamá lo ponía a cuidar a la niña pequeña. O sea, las familias en las granjas, en los ranchos, tienen muchos hijos, entonces pues tienen uno y luego el otro y el otro, ya saben de eso, pero usan como una prisión para niños, o sea, un corral. ¿Los conocen? Por cierto, el niño, pues cuando está ahí, se siente como en una prisión. Mire, esto no es broma. Usan una prisión para niños, que dice el niño, pues, ¿yo qué delito cometí? Que ya estoy acá en el bote. O sea, no he hecho nada y ya, pues ya está en la cárcel, el pobre niñito. Entonces ahí colocaban una prisión para niños, para niñas, o sea, en el caso de él, la hermanita. Y a Milton Edison, en su silla de ruedas, ahí a los 10, 11 años, y lo ponían ahí en una ventana para que si la niña se hacía pipí y popis, la tarea de él era llamar a la mamá y decir, mamá, ya se hizo pipí la niña. Mamá, entonces la mamá venía y, por ejemplo, si estaba llorando, entonces mamá, o sea, esa era su función, porque estaba pues con un ataque de polio severo. Y Milton Edison se da cuenta de algo. La niña empezó a caminar y se da cuenta cómo la niña, o sea, un niño, un bebé, su cuerpo, o sea, sus pompis, o sea, empezaba, o él se dio cuenta cómo hacía ese proceso, por ejemplo, para levantarse. Y luego hacía los primeros pasos. O sea, ¿qué músculos? Mire, era tan observador como niño que se da cuenta que el niño, pues primero se coloca como en 4 paticas y luego hace así y saca las pompis y no se cae. O sea, las pompis son como contrapeso. Sí, o sea, por eso tienen que sacar las pompis. O sea, vean a los bebés y sacan las pompis. Y, o sea, quedan ahí como contrapeso, donde el niño como que me voy, me caigo, no me caigo. Y entonces Milton Edison se da cuenta de eso. O sea, ¿qué está moviendo? Entonces veía cómo la niña, su hermanita, iba aprendiendo a caminar. Y este condenado tendría 8 o 9 años. ¿Y saben lo que hizo Milton Edison? Se tira al piso. O sea, él no podía caminar. Y empieza
acomodar sus pompis como la niña. Empezaba a hacer los mismos procesos y a esa edad aprendió a caminar nuevamente por observación de lo que hacía su hermanita. Tenía una habilidad para observar, para escuchar circunstancias de la gente, que verdaderamente, como les digo, por calibración, una persona cuando miente inconscientemente, por ejemplo, se tapa la boca. A un niño le dice: ¿quién se comió el chocolate? Yo no. O sea, ¿vieron el gesto? El gesto. ¿Quién se comió esto? Yo no fui. ¿Quién rompió esto? Yo no. Inconscientemente tienden a tapar su boca porque están diciendo ¿qué? Una mentira. Y Edison observaba. A lo mejor tú lo puedes hacer. Por ejemplo, llega una persona al consultorio y su postura, o sea, se sienta y su postura es cruza la pierna y mete la pierna por debajo, ¿sí? Por debajo. Yo he intentado hacerlo, pero no puedo. O sea, no me da para tanto. Pero llegaba un paciente con Milton Edison y entonces la mujer pues estaba ahí platicando cosas del marido, problemas que tenía con su esposo, y Edison observaba que frecuentemente hacía esa posición, o sea, con las piernas, así. Después de 2, 3 secciones de ver que estaba ¿qué? Enredada. ¿Se dan cuenta lo que es cuando una persona se sienta y hace eso? Entonces le preguntaba: ¿sabe tu marido que lo engañas? Y la otra decía: uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Usted por qué sabe? ¿Qué pasó? ¿Quién le dijo? A ver, ojo, no es que la persona lo pueda hacer. No, o sea, cualquiera lo puede hacer. Pero la cuestión es que no es una posición que frecuentemente hace. A ver, ¿por qué les explico esto? Una vez, pues platiqué esto en un curso. Y un hombre, pues llega a la casa y le dice a su mujer: a ver, siéntate ahí, cruza las piernas y haga así. Y, pues claro, la mujer pues hizo eso. Y entonces, pues imagínense, la cogió a golpes y, o sea, no entendió. Y mira, pasó, eso pasó. Entonces, o sea, no es que lo pueda hacer, es que frecuentemente pues está así. O sea, que su forma de sentarse sea ese. No sé si estoy siendo entendido. Es muy diferente tener la flexibilidad para hacerlo y
¿Y por qué, por ejemplo, una persona que lo haga? Pues porque, o sea, uno le pide el favor que lo haga para ver si es capaz de hacerlo. Pero no. La idea es que su posición sea la favorita. ¿Sí me explico? Sí, porque a veces entonces llegan y entonces, bueno, y vieja, y entonces cruza las patas y... O sea, bueno, Milton Erickson se daba cuenta de que la persona, pues literalmente, estaba pues enredada. Ya van viendo cosas. Todo esto se llama observación o se le llama calibración. ¿Estamos? Calibración, o sea, la observación de lo que está pasando. Llevado a un nivel extremo, el que puede ilustrar lo que es una calibración es Sherlock Holmes. De hecho, uno de los cursos que habla de esto, de John Grinder, le llamaba los patrones de detección. ¿Qué es un patrón de detección? Lo que puedes observar de una persona y tenerlo aquí rápidamente. A ver, un ejemplo de Sherlock Holmes. Dice, llegó una persona, tocó la puerta y era un investigador. Era un inglés muy famoso que, o sea, él usaba la lupa, ¿se acuerdan? Y usaba su gorra a cuadros, su capa. Entonces, ahí en esa película de Sherlock Holmes, es más, novelas también han presentado con esa capita. ¿Sí se acuerdan de eso? Y con una lupa, con una capacidad de observación que fue espectacular. Entonces llega una persona, toca la puerta y le dice, necesito una investigación, necesito que me ayude. Y él tenía un asistente que era el doctor Watson, que era un médico, realmente. Y que quería aprender todo de este personaje. Y entonces le dice el que llegó a acudir a su servicio, dice, no me diga nada. Usted viene porque lo quieren matar. Imagínate, viene a verme porque lo quieren matar. Está muy preocupado. Ha tenido quizás ya varios atentados y sabe que hay alguien que lo quiere matar. Y el tipo se queda. ¿Cómo lo sabe? Y le dice a su asistente, elemental, mi querido Watson. ¿Se acuerdan que esa era la frase famosa de Holmes? Elemental, mi querido Watson. O sea, ¿cómo lo detectó? Claro, la postura influye.
la forma como están. O sea, todo influye. Resulta que el tipo le dice a Watson: te voy a explicar. Esto es elemental, mi querido Watson. Este hombre es un hombre alto, tiene corte militar, seguramente es un militar. Tiene todo el perfil de militar. Pero ahorita, en Inglaterra, están en guerra. Y nuestros militares de buen nivel, porque se ve, este debe de ser un oficial, un capitán debería, por ejemplo, con estos grados debería estar allá. Y este hombre desertó, o sea, es un desertor. Y si algo odian los militares es un desertor. Entonces, lo que quieren es matar. Pero además desertó porque algo que vio no le gustó. Y especialmente los que están ahí en el ejército y que se sienten que son acusados de lo que él vio, lo quiere matar. Elemental, mi querido Watson. ¿No te fijas? No sé si me explico. Y cuando Watson empieza a observar al tipo, dice: pues sí, es alto, trae corte militar, está un poco pálido, está asustado. Entonces, estamos en guerra. Y la mayoría, pues, no se tiene la capacidad de atar cabos. Edison entonces hacía eso. ¿Sabe tu marido que lo engañas? Elemental, mi querido Watson. O sea, es la segunda o tercera sesión de terapia y me está platicando problemas con el marido y está bien engarzada. ¿No es elemental, mi querido Watson? Edison podía hacer ese tipo de patrones que les comenté, videos anteriores, en donde observa a la persona y la persona hacía, por ejemplo, un gesto o un movimiento. Y entonces él decía: a lo que estaba pensando la persona, con una capacidad de deducción impresionante. Bueno, él fue el padre del rapport. Imagínese la habilidad de Edison para observar cosas. Nosotros vamos a irnos más suaves. No vamos a llegar a esos niveles tan extremos. A ver, les quiero platicar, no es ningún secreto. John lo ha dicho varias veces en los cursos. Él fue agente de la CIA, John Grinder. O sea, real. Y en la CIA, pues le enseñan a nivel de observación
O sea, hagan de cuenta que un restaurante y hay personas ahí sentadas comiendo y él pasa por la puerta, camina y tiene que saber cuántas personas, dónde están sentadas, cómo están vestidas, cuántos hombres, cuántas mujeres, edades, pelo, detalles. Mire, es un entrenamiento que les dan. Él tiene que pasar, o sea, caminando. Y así como bobeando, pero ya tienes todo. O sea, es un agente de la CIA. No sé si han visto en las películas, pero es cierto. Entonces sale y bueno, 4 personas, 2 con rifle, o sea, todo lo que había ahí en ese restaurante. Entonces es donde, bueno, tú encárgate de esto, usted ve por allá, yo me encargo de acá, o sea, entonces no más solo ingresaba y regresaba. A ese nivel, los agentes de la CIA lo tienen que hacer, porque pues eso lo platicó. Inclusive, él decía, pues a veces a mí me tocaba simular que estaba borracho. Entonces, pues pasaba como un gringo borracho y ya tenía todo. Porque, pues, ni siquiera no debía despertar sospecha. Cuando eso, pues, estaban en la época de la Guerra Fría, en la época en que, pues, los rusos y los gringos se espiaban y además tenía que hacer, pues, pasarse por un loquito, por un borracho. Bueno, también, si no lo saben, el doctor John Grinder habla 8 idiomas. O sea, tiene esa pequeña ventaja competitiva. Imagínate entonces lo que es la habilidad de calibración de John Grinder, de Milton Erickson. O sea, la capacidad de observación. Nosotros vamos a empezar por algo muy obvio. Lo obvio, el lenguaje. Si yo le hablo a una persona y le digo, ¿cómo ves el partido del Real Madrid? O sea, ¿cómo lo viste ayer? ¿Cómo lo vi? Entonces, mira, ¿cómo le hice la primera pregunta? En visual. Y si la persona no es visual, pues me va a contestar, ¿cómo lo vi? O sea, no entendió. Es como si le hablara en inglés y te contestó en francés. ¿Cómo lo vi? Ya, se sorprende. Y hay gestos. ¿Cómo lo vi? Entonces,
me cambio. ¿Sentiste que jugó bien el Real Madrid? Y si es sensorial, entonces pues va a hablar rápido. O sea, claro, siento y bla, 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 bla. O sea, hay una comunicación con el inconsciente. ¿En qué? En sensorial. Y no en visual. Entonces, podemos hacer preguntas visuales, sensoriales y auditivas. Y detectar, obviamente, delante de personas, cómo se comunica. Si la persona se comunica visual, o sea, más fluidamente, por ejemplo, en sensorial, o más fluidamente en auditivo.